Recordemos esta épica entrevista de Nayib Bukele con Moisés Urbina. En este video veremos una de las entrevistas televisivas más épicas del presidente Nayib Bukele. En este caso, veremos una de las que dio a Moisés Urbina, periodista que lo trató de violento en pleno programa. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información, te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. El presentador del programa Frente a Frente, Moisés Urbina, es uno de los presentadores que ha tenido varias entrevistas con el mandatario Nayib Bukele. En cada programa es una cuestión un poco polémica por la forma en que el presentador afronta la entrevista al mandatario salvadoreño. En este caso, como ya habíamos dicho, recordaremos cómo el periodista se puso a la defensiva y se lo nota un poco alterado, hasta acusó a Bukele de ser agresivo, entre otras cosas, pero la situación era al contrario. Por su parte, el presidente Nayib Bukele demostró completa tranquilidad y respeto con la situación. A pesar de esto, la entrevista siguió tranquilamente por parte del mandatario. Era obvio que el periodista Moisés Urbina lo quería atacar por cualquier lado o motivo. Aunque trataba de ocultar su ataque, muchos de los que vieron el programa se dieron cuenta. Es por eso que esta entrevista se volvió épica. Con esto, Nayib Bukele ya demostraba su carácter, y de a poco lo íbamos conociendo, recordando que en ese entonces Bukele aún no era presidente, de hecho, era candidato. A pesar de que esto ya ocurrió hace años atrás, nos gusta volver a verlo porque es bastante interesante, y a muchos les gusta escuchar al presidente salvadoreño. Ahora sí, veámoslo. Pero 200.000 firmas, solo para darte un ejemplo, Arena se constituyó con menos de 5.000 firmas. Claro, así era la ley antes, ¿no? Arena tiene un padrón electoral en este momento de 122.000, pero su 122.000. Pero su voto duro es más grande que eso, naturalmente. Entonces, igual Nuevas Ideas. Pero Arena se constituyó con menos de 5.000 firmas. Tiene un padrón electoral de 122.000, de los cuales para su interna solo llegaron 50.000. Es decir, menos de la mitad de las personas de su padrón llegaron a votar. En el caso nuestro, 200.000 llegaron a firmar, que es más difícil que votar, porque habían menos puntos y era más tardado y tocaba pagarse el transporte, a diferencia de Arena, que los alcaldes venían en los pick-ups trayendo a los votantes, o en los buses. Pero independientemente de esto, digamos que viene el tribunal y dice, no vale. Ok, tengo que hacer una pausa comercial, solo le pido que aceleremos un poco. Ok, lo último entonces. El tribunal no tiene opción para no avalar Nuevas Ideas, porque entonces ya no se estaría metiendo conmigo, que yo soy un simple mortal, sino que estaría metiendo con cientos de miles de salvadoreños, que yo no creo que después de haber hecho esa gesta patriótica, o por lo menos si no la quería ver patriótica, inédita en la historia de El Salvador, y eso nadie lo puede negar, porque fue totalmente inédito. Nunca ningún partido se constituyó con 200.000 firmas, y mucho menos de esa manera. Llegó gente literalmente cuadraplégica, que la gente, llegó su hija y le ponía los dedos y con las lágrimas en los ojos. Llegó gente con cáncer terminal que decía no me voy a morir antes de dar la firma. Si el tribunal ignora eso, yo no voy a hacer ningún llamado a la violencia, pero yo te digo una cosa, yo no sé qué pasaría. Es decir, cuando lo dice así, lo está haciendo el llamado. No, Moisés, lo está haciendo. Moisés, lo que sucede es lo siguiente. Tú no podés controlar a la gente, ni controlar las masas, ni la decisión de las personas. Y lo peor, ¿qué pasó en Nicaragua? Pero cuando viene una persona, pusiste el ejemplo. Cuando viene una persona como usted, que es un líder y sabe que tiene gente que lo está siguiendo y dice, yo no voy a hacer el llamado a la violencia, pero no sé qué va a pasar. Es que la violencia no le sirve a nadie. Es decirle a la gente, mire, salgan a las calles. No, que salir a las calles no es violencia. Bueno, perdóname, Moisés. Resulta que salir a las calles en Nicaragua es patriotismo. No. Y salir a las calles en El Salvador es violencia. Usted acaba de decir, no sé qué va a ocurrir. Exactamente, es decir, la violencia es lo peor que le puede pasar a cualquier movimiento. Hay mucha gente que le tiene miedo a usted precisamente por eso, señor. ¿Por qué no me dejas hablar? No, se está hablando. Mira, ojalá me entrevistaras como entrevistaras a otros y me preguntaras si voy a ser un presidente de escritorio o de territorio. Y te contestaría con el eslogan de voy a ser un presidente de territorio. Ya se lo voy a preguntar, pero se está poniendo a título personal. No. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo te dije lo contrario a lo que me estás diciendo. Te dije que
lo peor que le puede pasar a un movimiento es convertirse en un movimiento violento, porque lo que hace es que la mayoría de la gente que no es violenta, es decir, la mayoría de esos maños no son violentos. Yo no tengo arma, a diferencia de otros que vienen a esta entrevista y que vienen armados. Yo no tengo, nunca en mi vida tengo un arma. Aquí nunca nadie ha venido armado. Bueno, pero han ido a la asamblea armados, que es peor. Yo nunca tengo un arma, yo no soy una persona violenta. Nunca me has visto agarrando un camarógrafo de TCS y empujándolo, como diputados han agarrado camarógrafos de tu empresa y los han empujado. ¿O no? O sea, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Que tú me estás diciendo, lo peor que le puede pasar a un movimiento es ponerse la mota de movimiento violento. Porque la mayoría de los salvadoreños lo que no queremos es violencia, lo que queremos es paz. Entonces, lo que sucede es que cuando tú tenés un movimiento de cientos de miles de personas y les decís de plumazo, no, ustedes no nos importan, como pasó en Honduras, como pasó en Nicaragua, como pasó en Guatemala, como pasa en Venezuela, porque yo veo aquí que a cada rato sacan la gesta patriótica de los venezolanos en las calles. Es decir, tú no podés bloquear los deseos naturales de la población de tener una expresión política, porque entonces la violencia que se genera no es de la expresión política, sino que la genera el dictador. No fue, pero la no, genera la pero, dictadura. Es señor, decir, cuando tú tenés en El Salvador, mira, si tú dejas, lo que sucede que aquí, escúchame lo siguiente, lo que sucede que aquí me está mostrando dos aspectos. Escúchame Usted me lo siguiente. dice, yo no voy a hacer el llamado a la violencia, pero si acaso, al contrario, haría un llamado a la no violencia. A la no violencia. Lo que te quiero decir es que tú no sabes, un ejemplo, los manifestantes en Nicaragua, y yo conozco muchos de ellos, bueno, yo tengo familia allá, que han ido a manifestar. Por eso es que, no es que yo tenga nada en contra del presidente Ortega, yo conozco manifestantes que no están siendo manipulados por nadie. O como dicen, la derecha oligárquica de Nicaragua está manifestando. No, yo conozco manifestantes en Nicaragua que han salido porque de verdad quieren cambiar su país. Sí. Ok, escúchame. Estas personas no son violentas. Tengo que hacer la pausa. Lo que pasa es que me tirás un chascarrillo y luego no que me... No, usted lo comenzó, no chascarrillo. Escúchame. Cuando hubo violencia en Nicaragua y empezaron a quebrar las puertas de los supermercados y empezaron a saquear, los mismos manifestantes empezaron a decir, no somos nosotros. Muchos de los manifestantes incluso detenían a la gente que saqueaba y iban a devolver los productos a los establecimientos, demostrando que su movimiento no era un movimiento violento. Lo que pasa es que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú jugás con el deseo de muchos, por eso es que la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema que tenemos. Cuando tú jugás y desapareces la democracia, ocupando las mismas instituciones que deben de estar para velar por la democracia, llámese Tribunal Supremo Electoral, etcétera, lo que tú haces, la gente no le queda otro remedio que salir a las calles para defender su derecho legítimo a la democracia. Incluso la Constitución de El Salvador, que no es perfecta, pero es la que tenemos, dice textualmente, se reconoce la insurrección popular para restablecer el orden democrático. Y volvemos a lo mismo. Por eso, es decir, ¿cómo podés pensar que vas a bloquear el sentir de un pueblo y la gente se tiene que quedar en la casa y decir, bueno, vamos a votar por el Frente de Arena porque los 5 magistrados del tribunal así lo decidieron? Porque al final podría ser una decisión legal de un instituto político, de una organización, el máximo tribunal, que es el que rige quiénes participan y quiénes no. Tengo que ir a la pausa, solo termino con esto. Después de que cumpliste todas las mismas reglas que dice la ley, te piden 50,000 firmas en 90 días y conseguís 100,000 firmas entre 200,000 firmas. Bueno, estamos hablando de un supuesto que no ha ocurrido. Vamos por a ver eso, tú me preguntaste un supuesto y yo te aclaré el supuesto. Pero usted me dice, yo no voy a llamar a la violencia. No, yo voy a llamar a la no violencia. Por eso, no voy a llamar a la violencia, voy a llamar a la no violencia. Exactamente. Pero no sé qué es más, no sé qué va a suceder, me dice. Pero usted participó en una protesta contra la Fiscalía General de la República hace unos meses. ¿Y fue violencia? Bueno, no sé si fue violencia, pero una protesta. ¿Fue violenta? No, creo que no. ¿Y tú crees en el derecho a la manifestación de la población? Debe de manifestarse la gente, por supuesto. ¿Tenemos derecho a la manifestación pacífica? Supongo que sí. Entonces. ¿Y el respeto a las instituciones del Estado, señor? Y en algún momento se ha botado el edificio. Es decir, tú tenés el derecho a manifestarse siempre que no rompa el orden constitucional, ni la seguridad, ni viole los derechos de los demás. Y eso fue lo que hicimos.